Fernando Repiso es nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER. Las agujas de la noche, su novela publicada por Planeta, de la que vamos a hablar hoy. Fernando, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias. Encantado de saludaros. Pues un placer. Una llamada de teléfono despierta al inspector Iván de Pablos tras una noche más de sexo y drogas. Una noche blanca. Hay un joven muerto en una de las cabinas de la sauna gay que Iván frecuenta habitualmente. Sexo, drogas y alcohol de un personaje a quien no le importa reconocer sus adicciones. La curiosidad está despertada se ha despertado con esta introducción, con esta hipnosis, Fernando, pero yo creo que más que querer saber qué ha pasado, lo primero que tú planteas sin que tú lo hagas, por cierto, a lo largo de la novela, es que empecemos a juzgar. ¿Que empecemos a qué? A juzgar. A juzgar. A juzgar, sí, al personaje. Sí. Mira, pues en parte, mira, me queda un poco así porque no lo había visto de esa manera, porque sí. En todo momento he estado defendiendo, efectivamente, que no me ha gustado nunca juzgar a mis personajes, y en este caso menos todavía, porque el personaje Iván tiene muchas aristas, a la que podríamos, la tentación para juzgarlo es amplia. Incluso yo cuando lo iba desarrollando, capítulo a capítulo, muchas veces decía, ostras, ha cometido, ha metido la pata de esta manera, pues en el siguiente capítulo lo castigo, ¿no? Luego decía, no tengo por qué hacer esto, al revés, todo lo contrario, tengo que dejarlo que sigan. Y me gusta que me digas esto porque efectivamente el primer capítulo empieza muy arriba y ya pone todas las cartas sobre la mesa de cómo este personaje, de cómo este tipo, y la tentación es a rechazarlo. Sin embargo, bueno, luego te va demostrando a lo largo de la novela pues que tiene su propio código moral, su propio sentido de la justicia, y yo creo que al final terminas empatizando con él. Exacto, porque lo primero que piensas es, pero vamos a ver, ¿cómo puede este personaje con este perfil tener buen sentido de la justicia? Y bueno, el olfato policial lo voy a probar. pero ese sentido de la justicia, pues, o sea, dices, no puede ser, si está haciendo justo lo contrario, se está saliendo, o sea, no está haciendo nada que se pueda hacer. Sí, porque no solamente su vida personal, que es un desastre, sí, adicto al sexo, al alcohol, a la droga, sino que también su manera de entender su profesionalidad o su quehacer diario, su trabajo, pues deja mucho que desear, porque bueno, comete incluso ciertas ilegalidades para conseguir ciertos fines. Pero bueno, al final, no voy a decir si consigue resolver el caso o no, pero sí, el empeño que pone para hacerlo, pues va tomando determinadas decisiones que yo creo que el lector también va compartiendo. Sí, por supuesto. Yo te digo que desde los primeros capítulos ya empiezas a simpatizar con él, a empatizar con él y a dejarle hacer y ver que, bueno, que no pasa nada. O sea, lo hace muy bien. El forense dictamina muerte por consumo de estupefacientes sin más. Porque esta novela está hecha de personajes muy fuertes y de ambientes muy fuertes también, que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando a través de la entrevista. Entonces, Carlos, que además es la pareja de su exmujer, porque vamos a rizar el rizo, ¿no? Sí. Dice, bueno, pues se ha muerto simplemente porque ha consumido demasiada droga. Claro, es que pasa que es que Sevilla es una ciudad media, grande, y en Sevilla sí te puedes encontrar con tu ex, no como en Madrid. En Madrid, teóricamente, eso no ocurre. Aquí te puedo asegurar que sí ocurre. Sobre todo si te mueves en determinados ámbitos, determinados círculos. Todos tendemos a movernos, bueno, pues ciclos de clases, ciclos de estudios, ciclos de aficiones. Y al final pues te encuentras con tu ex. Y bueno, incluso puedes llegar a enamorarte de la ex de un compañero de trabajo, ¿por qué no? Claro que sí. Además, por ejemplo, hablamos de Sevilla, ¿no? Yo me la imagino esas calles estrechas y que no puedes meterte por la calle que tienes a la derecha ni a la izquierda si te encuentras con alguien. O sea, la tienes de frente y ya está, ahí no hay más. Sí, pero sin embargo, fíjate, es muy curioso porque efectivamente es que la imagen de Sevilla es muy potente y además da para mucho. Yo creo que no está suficientemente explotada su utilidad para la novela negra, para el cine negro, para una historia del noir. Y como tú dices, bueno, pues el barrio Santa Cruz, bueno,
se hizo con Nadie conoce a nadie, la película de Mateo Gil, ¿no? Y, Sí. que además utiliza todos los tópicos habidos y por haber precisamente para darle la vuelta y para jugar con ellos, meterlo en una historia de un thriller, ¿no? Yo creo que sería, da para mucho, ese entorno da mucho juego para el negro. Sin embargo, yo los escenarios que planteo en mi novela son también muy sevillanos, pero muy alejados de esa postal turística, por así llamarla. Sí. Aparecen barrios, aparece el mercado, el mercado de abastos principal, Mm. aparece, bueno, pues suburbios, zonas que existen de Sevilla, pero que bueno, que el turista no la transita habitualmente. Sí, es verdad, muestras una Sevilla diferente. Hablábamos de la exmujer de Iván Mm. y de De su hijo, Alicia. de Alicia, sí, y de Rafa, ¿no? Su hijo adolescente. Rafa, sí. Sí, Rafa, Sí, Rafa. no tiene una relación demasiado buena con su padre hasta que, bueno, hay una situación que le provoca a él, digamos, volcarse e intentar acercarse Sí. a él, ¿no? A Rafa. Ujú, ujú. Sí, bueno, a ver, la novela tiene, como tú has dicho, personajes muy fuertes y algunos sí que son plenamente arquetípicos, porque bueno, porque al final el lector de la novela negra, en general de cualquier novela, pero sobre todo el lector de género, yo me considero un lector de género, no solamente de género de novela negra, también lector de ciencia ficción, lector de terror, lector de incluso de romántica, lector de histórica. Entonces, tú al final buscas algunas claves que se vayan repitiendo porque te sientas a gusto en la lectura, ¿no? Y algunos personajes, algunos personajes arquetípicos que te van guiando durante la lectura. Por ejemplo, el personaje de Pilar, ¿no? La subinspectora. Es el Sancho Panza de Iván. Es el complemento o el contraste en un momento dado, ¿no? Y luego, bueno, pues también me interesaba determinados personajes como, por ejemplo, Rafael, el adolescente, que es un adolescente al uso, el típico chico que no levanta la vista del móvil y que, bueno, pues que siente un rechazo por la figura de su padre, que está divorciado de la madre, pero bueno, como tú bien dices, ocurre un suceso que además activa un temporizador que acelera la acción a partir de determinado capítulo, que no vamos a desvelar qué ocurre, pero bueno, que creo que inicia un frenesí bastante potente. Sí, sí, has hablado también de Pilar Ojeda. Yo te voy preguntando cosas, por supuesto, tú eres el que tienes que poner los límites. No, claro, no. ¿Sabes qué pasa? A ver, aparte que hablo muy rápido y ahí yo digo un poco porque si no los oyentes no se van a enterar de nada, me pone más nervioso porque claro, voy como pisando voy transitando un campo de minas. Diciendo, a ver, piso este o no piso este. A ver si voy a desvelar que ocurre tal cosa, o ocurre tal situación o tal personaje dice tal cosa que entonces voy con un poco ya te digo, de pisando un campo de minas. A ver, espero no explosionar ninguna. A ver qué puedes contar. A mí me pasa cuando bueno, acostumbro a leer antes de hacer la entrevista. Entonces sí que me pasa Ujú. porque cuando ocurren cosas que no te esperas, tengo que andar con mucho cuidado Claro, porque ¿cómo formulo la pregunta? claro. Mira, me pasó el otro día con una entrevista que me hicieron aquí en Sevilla, en un diario de aquí local, que la entrevista me encantó, pero hay un momento que me preguntan sobre un hecho concreto de la novela que teóricamente era muy trascendente. Y es Sí. una de las caras de la novela. Lo que pasa es que el periodista se había leído la novela, además muy buen periodista, ¿eh? Pero no había caído en esa clave. Y bueno, me la deseé para darle vuelta a la pregunta. No te puedo imaginar hasta que estemos. Es lo bueno y lo malo que tiene la novela negra. Y tienes que mantener tienes que hablar de ella sin desvelar gran cosa. Sí, sí, tienes que andar, como dices, como si fueras andando por un campo de minas. Sí, Estábamos sí, sí, hablando sí. de Pilar Ojeda, que, bueno, Sí. no es de todo gusto de Iván para llevar esta Ujú. investigación, Sí. pero bueno, también no tendría por qué demostrar su valía, pero bueno, llega un momento que acaban trabajando juntos y hay buen feeling. Sí, es muy feliz, sí, sí. Sí, Ujú. además ella tiene el ingrediente añadido que viene es catalana, viene de Lleida y su traslado, el primer traslado a Sevilla. Entonces le añado ese plus de extrañamiento, de descubrir una Sevilla, pues eso, que va más allá de los tópicos y que, aunque también se sorprende con algunos tópicos, ¿no? Con alguna referencia, por ejemplo, hay un pasaje en el que llega la comisaría diciendo que ha tardado media hora en aparcar porque había una procesión de Semana Santa ensayando y allí no Sí, había ni policía local ni nada. Y eso ocurre en Sevilla, ¿eh? Eso ocurre. Eso te puede ocurrir, que tú vayas con tu coche tan tranquilo, vayas para tu casa y de buena primera te encuentras a unos señores ensayando un paso de Semana Santa. Y allí, bueno, pues hasta que no pasa el paso, ahí no hay ninguna autoridad nada más que el capataz del paso. Y bueno, eso para nosotros es algo muy habitual con lo que convivimos y que, bueno, pues lo tenemos absolutamente en nuestro ADN. Y ujú, para alguien de fuera, pues claro, pues añade ese plus de extrañamiento que me venía muy bien
destacar algunos elementos, como te digo, tanto tópicos de seriedad como no tan tópicos, como más desconocidos. Uh-huh. Vamos a hablar de Alex, de la víctima. ¿Vale? ¿Qué me puedes contar de ella? Yo sé que vivía en una especie de burbuja, ¿no? Porque no todo el mundo puede vivir su condición. Vamos a llamar su condición. No me gusta la palabra, pero bueno. A mí tampoco me gusta. ¿No? Vamos a decir, bueno, lo vamos a replantear otra vez. ¿Cómo es la víctima? ¿Cómo es Alex? ¿Cómo es este personaje que vive en una burbuja? Pues mira, también me servía el personaje de Alex. Bueno, viene de un pueblo a unos 150 kilómetros de Sevilla. Uh-huh. Un pueblo bastante pequeñito, su familia una familia de agricultores, campesinas, y son muchos hermanos, familia numerosa, y bueno, pues Pérez representa un poco la España que todavía queda, no me atrevo a decir, no quiero decir que sea la España gris, pero ni la España blanco y negro, pero sí que me interesaba contrastar, de nuevo, como ves, me gusta contrastar, ¿no? Unas situaciones con otras, la sería más luminosa con la sería más oscura. El inspector que es bueno en su trabajo, con el inspector que en su vida privada es un desastre. Pues aquí otro contraste, y es que Ale, bueno, pues representa frente a lo que pueda ser barrios como Chueca en Madrid, como el Example en Barcelona o como la Alameda en Sevilla, pues es un gay que viene de un municipio pequeñito, de una familia tradicional, de una familia campesina, en la que salir del armario, expresión que por cierto tampoco me gusta, pero bueno, para que todos lo entendamos, salir del armario pues no es tan fácil, ni por asomo es tan fácil. De hecho, se tiene que ir del pueblo para poder vivir en su vida en libertad. Entonces, él cuando llega a Sevilla, pues establece, conoce a su chico, que sigue un señor de la Sevilla más tradicional, pero que vive su sexualidad abiertamente. Ese contraste también me servía para, perdón, ese contraste de cómo viven de qué manera diferente viven su sexualidad uno y otro, pues también me enriquecía la tensión narrativa. Uh-huh. Y también creas esa situación en la que, como planteas la vida de Alex en un pueblecito, ¿no? Cómo viven sus familiares, cómo lo vive su padre, ¿no? Que no sé, la escena del tanatorio es dura porque no deja de ser su hijo, pero también sin juzgar otra vez, porque no lo haces en ningún momento, sí que te plantea, a ver, el padre está sufriendo porque ha perdido a su hijo, pero tiene un doble sufrimiento por la sexualidad de su hijo. Claro. Sí, bueno, de hecho, además, bueno, a lo largo de la novela, pues ese padre, tampoco vamos a hacer aquí spoiler, pero ese padre, pues claro, no digamos que termina por comprender la vida de su hijo, pero sí, por lo menos, sí respetarla, de algún modo. Es muy curioso porque, mira, la escena del tanatorio que a mí me gusta especialmente porque en un mismo edificio hay varias lecturas del fallecimiento de Ale. Están los amigos del viudo, que insisto, una familia bien sevillana y tal, que son, bueno, pues digo yo así, como un enjambre, ¿no? De abejas alrededor del cadáver del difunto. Y bueno, pues que ellas están haciendo el ruido, están los plañideros, están, en fin, la significación, ¿no? de un velatorio. Y luego, por otra parte, en otra planta, en la cafetería, como aislada, está la familia, ¿no? Y luego, mientras tanto, aparece el viudo, por un lado, con su dolor, pero al mismo tiempo intenta mediar entre una realidad y otra, y luego entra el detonante del detective, del inspector, que bueno, que entra como un elefante que charrería y no comulga ni con uno ni con otro. Él va a su bola y al final no pertenece ni a un ámbito ni a otro. Pero entonces, en ese microcosmo que es el tanatorio, me da mucho juego para mostrar las diferentes vertientes, diferentes aristas que puede tener un personaje, ¿no? Sí, además lo haces muy visual, tal y como lo has descrito, bueno, y tal y como lo escribes, se ve en cada planta las distintas formas de sentirlo, vamos a decirlo así. Sí, así es. Iván pertenece a una generación que vivió la homosexualidad de una manera mucho más traumática. Sé que no te gusta el prototipo que hay ahora de gay casado, te lo he leído con perro. Sí. Porque, fíjate, te voy a decir algo que es como una forma de tener que... Es que es como otro engaño, desde mi punto de vista, es como tener que mostrar a la sociedad lo que eres, cómo es tu sexualidad, pero siempre conformando al resto de la sociedad. Claro, efectivamente. Es que, a ver, quizás a lo mejor me expreso de manera muy tajante, demasiado taxativa. No es que no me guste, sino que, bueno, que considero que yo no he salido del armario y la normalización no me tiene que llevar a que yo sea un anuncio de un Barbie, de una Ken, o un Ken de otro Ken. Es que la normalización no me tiene por qué llevar a mí a hacer un Ken.
para que nos entendamos. La Sí, normalización es que si yo soy agricultor o que soy un guardabosques o que yo, ¿qué te digo yo? O que soy un carpintero y que vivo en una barriada del Ferradio, pues puedo ser tengo que ser tan respetado como por supuesto. joven, guapo, con una carrera, con 2 carreras, con 2 máster y que vive, lo gana muy bien y que vive, pues insisto, en Chueca, en el Sample o en la Alameda. Que la normalización no era esto. No. Era eso, pero no solo eso, por matizarlo. La normalización era eso, pero no solo eso. Es más, creo que la mayoría de los gays, lesbianas, etcétera, etcétera, no pertenecen a esa burbuja, Ujú. a esa burbuja de esos barrios determinados o de esos estratos determinados. Estoy de acuerdo. Además, tampoco debemos olvidarnos que hay muchos países en los que eso está todavía condenado con la pena de muerte. No, no, claro, evidentemente. Estamos hablando de España, de uno de los países que tiene una batería de derechos sociales más amplias del mundo, evidentemente. O sea, estamos hablando de este primer mundo. Si nos empezamos a hablar de Rusia, de Egipto, de Qatar, etcétera, apague, vámonos. Desde luego. Hablas también bueno, de temas, iba a decir, la pastilla de Viagra y Popper. La vida se Sí. te va sin que tú seas consciente. ¿La qué, perdón? Pastillas de Viagra y Popper y Sí, la vida que se te puede ir porque no es consciente de sí, lo que estás haciendo con tu cuerpo. Hay muy sí, poca. sí, sí. Sí, sí, mira, además, ¿sabes lo que pasa? Claro, para abordar esta novela me he tenido que documentar mucho sobre todo en el movimiento de todas las nuevas drogas que hay, de las drogas de diseño, ¿no? Mm, Y leí un artículo buenísimo, bueno, me pareció buenísimo bueno, porque hace un par de años, sí. la mayoría de las drogas que se dan, es decir, que cada 6 meses o así, aparece una nueva droga de diseño. Una Ujú. o unas pocas, que ni siquiera son ilegales, porque no están registradas. Es decir, las autoridades sanitarias aún no las han metido, o farmacológicas, no sé qué tipo de autoridad será, aún no las han metido en el listado de sustancias prohibidas, con lo cual su consumo no es legal. Mira, una droga que aparece mucho en la novela, porque es una droga que está muy de moda ahora mismo entre el colectivo, no solamente entre el colectivo gay, Mm. pero en el colectivo gay, que es la mefedrona, ¿no? La mefedrona es un derivado de un abono para plantas. Es Ajá. decir, que hasta hace un par de años, creo recordar, era legal en España. De hecho, todavía en algunos países de la Unión Europea, sigue Sí, siendo legal su compra. Te lo puedes comprar, bueno, y su consumo, evidentemente. Claro, ¿quién se va a imaginar que alguien se va a meter un abono para plantas? Bueno, pues resulta que una de las drogas de diseño ahora es más extendida. sí. Porque ya te digo, porque sigue siendo su compra, su compraventa sigue siendo legal en algunos países. Claro, ese es el juego. No lo registramos, no se puede prohibir. Claro, claro. Hablas también de las relaciones abiertas y del sexo Sí. como necesidad que ha de ser colmada. Que estamos de Ujú. acuerdo. Sí, no, mira, eso es otra cosa. A ver, yo, yo llevo muchos años saliendo a la calle el orgullo, y no solamente el orgullo, defendiendo mis derechos hace muchos años. Yo llevo con mi pareja 27 años, o sea y sí, que verás que soy un defensor de mi derecho como no puede ser de otro modo. Sin Ujú. embargo, hay cosas que, bueno, pues que, como te decía antes, ¿no? Esa normalización, ese Ken y Ken, pues no va conmigo. Pero es que, por ejemplo, tampoco me va conmigo decir, yo es que quiero que respete mi libertad para amar. Que no, que hay gente que nos juntamos para follar. Y perdón por la expresión, pero es que, de Sí, verdad, es que el amor está bien y muy bonito, pero oye, que también, también hay que respetar al señor o a la señora que va a simplemente echar un polvo, sí. con quien sea, siempre que haya acuerdo por la otra parte y respeto por la otra parte. Se acabó. Entonces, bueno, pues le intentamos endulzarlo todo bajo ese paraguas un poco Disney, y hablamos no, es que respeto el amor a cualquiera, el amor se puede amor, ¿vale? Desde luego. Hay que respetar absolutamente todo. Hablas también del abuso sexual y del abuso en grupo. Y aquí Sí. Ujú. planteo una cuestión que es la prensa. La prensa Sí. que se vuelca en esa investigación, vale. Pero también hay una prensa sensacionalista, una prensa que se aprovecha de la situación, de la vulnerabilidad de la víctima, vamos a decir, ¿no? Ujú. Y no hace mucho bien, creo. Sí, mira, efectivamente, la prensa efectivamente es uno de los elementos que no sale muy bien parada, pero claro, es determinada prensa a la que critico, ¿no?, en la novela. Ujú, Em, claro, la novela cuando empecé a escribirla hace 2 años, ¿eh? O sea que los ujú. tiempos de edición no tienen nada que ver con los tiempos
con los Sí, tiempos de publicación, ¿no? sí, Perdón, de escritura. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo estaba escribiendo una novela, la manada conocida era la de Pamplona, y era, bueno, así, desde mi punto de vista, un escándalo mediático, ¿no? Como sí, la víctima llegó a ser un montón considerado culpable, ¿no? Por determinadas facciones, ¿no? Mediáticas. Entonces, a mí sí. eso me parecía realmente aberrante. Y eso es lo que lo intento trasladar yo aquí a la novela, que, por cierto, 2 años después, ahora nos desayunamos con una manada un día sí y otro no. Sí, es que es verdad, es que Que es terrorífico, como determinados comportamientos se están reproduciendo y acojona, si me permite la expresión, acojona. sí, sí, pero además que hay menores. Yo creo que falla como en Sí, sí. todo la educación, no sé, algo estamos haciendo mal. La Mm. educación, 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 educación. Por eso yo cuando escucho algunas declaraciones a mis hijos no, ¿cómo que no? A tus hijos sí hay que educarlos, a tus hijos sí hay que educarlos en la diversidad y en la igualdad. ¿Cómo que Pues, no vas a educar a tus hijos en la diversidad y la igualdad? Pues claro que sí. Y mm, además, si tú no haces en tu casa, alguien tendrá que hacerlo por ti. mm. Sí, Y además yo creo que las agujas de la noche muestras precisamente la vida, pero con sus sombras. Lo que hablábamos antes del Ken con Ken que decías, ¿no? De ese cliché. Y no sí, solamente eso, sino y aunque sea la noche, ¿no? Sea esa oscuridad, yo creo que de día y de noche la vida de cada uno y la vida que en el entorno en el que vives tiene sombras y hay que contarlas con la misma sencillez y la misma naturalidad con la que las has contado tú. claro, efectivamente, si es que la vida mancha, y la vida huele, y la vida ensucia. Si es que lo que no podemos pretender es que vivimos en un mundo Disney. Cuidado, que me encanta Disney, me encanta Pixar, ¿vale? Pero sé que está en la pantalla, sé que luego yo sé que el despertador suena a las 7 de la mañana todos los días, que a Sí, veces no llego a final de mes, que me he peleado con mi chico, con mi chica o con quien sea, sí, que mi madre está esperando, lleva 2 años esperando la dependencia, y que la vida mancha, que la vida exactamente. mancha. Entonces, claro, si no cuentas eso y solamente vas a contar lo bonito que es el arcoíris, el Mm, arcoíris es muy bonito, pero es muy peligroso porque no es una imagen real. mm, mm. Así es. Seguimos señalando a quien quiere ser libre, pero yo creo que por pura envidia, posiblemente. Yo creo que sí. O por miedo, ¿eh? O por miedo. Miedo. También por miedo. Sí, también por miedo. Por supuesto, lo primero es la envidia. Porque claro, que alguien, si tú estás en tu corsé y ves que alguien pues baila con toda absoluta libertad, pues ahí la envidia es inmediata. Y bueno, pero también un poco de miedo. Miedo a lo desconocido o al verte reflejado en otra realidad a la que te han educado, que esa realidad es tabú, que está prohibida, que no debe ser, eh, Mm. que es pecado. Y claro, a lo mejor te ves reflejado y dices, ostras, no, esto me da miedo y no, esto no puede ser. Sí. O bueno, o quieres hacerlo, vamos a decir, y no lo haces porque te han educado de forma distinta o porque tienes unos sentimientos, por ejemplo, de homofobia, ¿no? Ujú, por No supuesto, quieres por mostrarte supuesto. condescendientemente, te sigues Mm, escondiendo en esa sombra y no quieres salir a la luz. mm. Y en el Sí, sí. fondo has dado ese paso, ¿no? Me entiendo. Sí, sí, perfectamente, ¿no? De hecho, fíjate que el propio inspector Iván de Pablo, Sí. él es dueño de sus contradicciones y él acaba reconociendo que tiene sus propios prejuicios. Mm. Suelta alguna lindeza a lo largo de la novela con tintes de plumofobia, con Sí, tintes incluso de homofobia, pues claro, porque él es un producto de su generación, de su tiempo. Un tipo sí, al que sacaron del armario a sus propios compañeros de trabajo. Así que si por él fuera, él seguiría viviendo la doble vida. Estaría casado con su mujer y con su hijo y yendo a los sitios de cruising, a la sauna o a echar una cana de aire, pues de manera esporádica, ¿no? Y con eso él posiblemente sería feliz. Sin embargo, no es que lo sacan del armario. Entonces, claro, personajes como esta y a porrillo, no te digas tú que esto es una invención mía. mm, Quiero decirte, una invención en el sentido de que luego le añado muchas otras otros perfiles, ¿no? Pues eso, mm, que es político humano, que es promiscuo, bueno, que tiene esta mujer, este hijo, es una relación con el comisario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su puntito de homofobia también lo tiene. Posiblemente, bueno, pues una mera cuestión cultural, educacional. exacto. Es lo mismo. Mira, yo me lo traigo a mi terreno. Yo me descubro hoy día, yo tengo 50 tacos, yo me descubro hoy día micromachismos que yo no era consciente que lo tenía. Hasta que ahí no me ha puesto el espejo. Pero claro, porque yo vengo de una generación determinada y de una, Mm, y de una- y de una educación determinada. Lo importante es reconocerlo. Decir, ostras, es verdad, es es verdad. verdad.
Yo voy a dejar de llamarle a mi amigo zorra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no digo zorro? Por ponerte un ejemplo muy básico, muy tonto, ¿no? Sí. Pero por lo menos soy consciente de que si lo llamo, si a un amigo mío le llamo zorra, soy consciente de, ostras, estoy utilizando el término femenino para un insulto. Otra vez. Por lo menos soy consciente de que lo estoy haciendo. El problema es cuando soy inconsciente o incluso cuando me lo dice y paso de ello. No. Entonces, ahí está el problema. Vamos a acabar con Sevilla, porque Vale. Casi siempre elegimos ciudades grandes o sitios rurales muy pequeñitos para centrar, en este caso, una novela policíaca, una novela de investigación, de asesinato. Sí. Yo creo que se empieza también a centrarlo en Galicia, por aquello de las medidas brujas. Es una comunidad que también de repente se centran muchos asesinatos, pero Sevilla, por supuesto, porque la conoces bien y porque has mostrado los vericuetos que no conocemos los que vamos a conocer Sevilla de una forma distinta. Sí, efectivamente, hasta ahora los grandes centros de temáticos, por así llamarlo de alguna manera, eran Madrid y Barcelona, ¿no? Por razones obvias. Y afortunadamente estamos empezando a ver unos pues, que ocurren historias igual o más interesantes en otras zonas de la geografía española. A mí, de luego, Sevilla es que me suponían, bueno, como tú dices, me encuentro más cómodo escribiendo sobre Sevilla, ubicando la historia en Sevilla, porque es la ciudad que conozco y la que controlo. Bueno, que la controlo, ya no controla ni Dios, ¿no? Pero bueno, que la conozco más o menos la conozco y me siento más cómodo. Sí. También puedes escribir una novela negra en las calles de Manhattan, porque Manhattan la conocemos todos, desde que somos chicos, porque estamos hartos de verlo en cine, películas, en libros, etcétera. Manhattan, pero, por ejemplo, yo no escribo, Cenote de Mérida, basada en una novela mía en Finlandia, que nunca he ido a Finlandia, por un ejemplo, ¿no? Pero entonces, eso, por la comodidad, por la facilidad que a mí me supone ambientar en Sevilla, y luego, porque lo que decíamos antes, el propio escenario de Sevilla es tan rico, por la imagen tan potente que tiene, esa imagen de esa identidad que tiene tan potente, bueno, turísticamente hablando, y por tradiciones, por cultura, por folclore, etcétera, etcétera, que eso da mucho juego. Y al mismo tiempo, como es tan conocida, pues mostrar la parte desconocida, pues es un tirabuzón, claro. Es el triple salto mortal al 100 ya. Eso es. Bueno, tendremos más investigaciones de este personaje. Pues me lo están pidiendo. Eso dependerá de lo que decidan los lectores. Ya sé que es un tópico decir esto, pero es cierto. Si los lectores lo piden, yo por mí encantado. Mira, te voy a confesar, yo me empleé mucho tiempo en desarrollar el personaje de Iván, porque es un personaje complejo y claro, cuando tenía tendencia a que se me fuera, porque en el momento que acentuaba una faceta de él, dejaba otra cosa. En el momento que decía una cosa por aquí, por atrás, ostras, no se contradice con lo que ha dicho antes. Entonces, enbridarlo me ha costado mucho tiempo y esfuerzo. Ahora que le tengo más o menos cogido el pulso y que además, bueno, pues, mira, aparte de mi familia y mis amigos, que va de suyo que digan que la novela les ha gustado, los primeros inputs que estoy recibiendo de lectores anónimos, de redes sociales o incluso gente que me aparece, un tipo me preguntó en la calle y me quedé alucinado. Yo me sentía como una estrella del rock. Un tipo me veía en la calle y me preguntaba si era doctor de las agujas, ¿no? Y me decía que había dos o tres cosas que le habían gustado mucho. Uno, que la historia era muy buena, la trama, ¿no? de Novela Negra, que enganchaba muchísimo, que se había leído en muy poco tiempo, y me destacaba el personaje de Iván. Y eso es algo que está destacando mucho la mayoría de los lectores, ¿no? Que el personaje de Iván, que al principio lo aborreces y que lo que no entiendes, al final te vas empatizando con él. Y bueno, pues sí, es un personaje que da mucho juego y que, bueno, que puede tener una segunda o una tercera vida, lo que el lector vaya pidiendo. Bueno, pues esperemos que sí. Así que, muy bien. pues un placer, Fernando. No sé, igualmente. Y nada, un gustazo leer Las agujas de la noche. No puedo decir nada más porque no se oye mucha gente. Qué bien. Pues muchísimas gracias y bueno, aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis y yo encantado de colaborar con vosotros y con vosotros cuando lo estime oportuno. ¿Vale? Y además me lo paso muy bien, así que genial. Pues genial, me alegro. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, un saludo. Chao. Hasta luego.